La soberanía de México acaba de ser sacudida por un evento sin precedentes que pone al mundo al borde de una crisis diplomática total. Las imágenes son devastadoras y han comenzado a circular en los niveles más altos de inteligencia antes de ser filtradas al ojo público. Se trata del video que registra el aterrizaje forzoso de una flotilla de drones de última generación de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano, específicamente en las zonas rurales del estado de Tamaulipas. No estamos hablando de simples aparatos de vigilancia. Fuentes militares confirman que eran 3 unidades del modelo invisible de la serie Tritón, equipadas con tecnología de guerra electrónica que teóricamente no puede ser detectada por ningún radar convencional. Lo que el video revela es una persecución frenética a baja altura que terminó con el desplome de estas naves de $50 millones cada una, tras ser interceptadas por una señal de interferencia masiva proveniente de un convoy fuertemente armado. Este incidente no es casual. La Casa Blanca, bajo las órdenes directas de Donald Trump, ha intensificado el uso de estas herramientas para rastrear las rutas de escape de los lugartenientes del régimen venezolano que huyeron tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la exageración de los hechos sugiere que no solo buscaban información. Los informes indican que estos drones transportaban ojivas tácticas experimentales capaces de neutralizar infraestructuras enteras sin disparar una sola bala, una tecnología sónica que ha dejado a los habitantes de la zona con daños auditivos permanentes. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reaccionado con una furia contenida, calificando este suceso como una invasión silenciosa. El Departamento de Estado en Washington, encabezado por Marco Rubio, ha guardado un silencio sepulcral durante las primeras 12 horas, pero la realidad es que el ejército de los Estados Unidos estuvo a punto de cruzar la frontera con tropas terrestres para recuperar los restos de los drones antes de que cayeran en manos del Cartel de Jalisco Nueva Generación. La gravedad del asunto aumenta cuando se analiza el contenido recuperado de las cajas negras. Al parecer, la CIA estaba operando en el espacio aéreo mexicano para interceptar un cargamento de oro venezolano valorado en más de $500 millones que estaba siendo lavado a través de empresas fachada en la Ciudad de México. El video del aterrizaje muestra cómo segundos antes del impacto, un helicóptero no identificado de color negro mate descendió cerca de los restos para extraer componentes clave de navegación. Este choque tecnológico en suelo mexicano es la prueba de que la doctrina de América para los americanos de Trump se está aplicando con una agresividad del 150%. Los analistas internacionales advierten que si Estados Unidos decide intervenir militarmente para proteger sus activos tecnológicos en México, estaríamos presenciando el inicio de un conflicto armado no lineal en el corazón del continente. La desconfianza entre ambos gobiernos ha llegado a un punto de no retorno, mientras que en Washington los halcones de la guerra presionan para que se declare a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que daría luz verde a una ocupación total. Este video es solo la punta del iceberg de una operación mucho más oscura que involucra el petróleo, el narcotráfico y la supervivencia de una cúpula chavista que se resiste a morir en las sombras del exilio mexicano. La escena en el terreno, captada por teléfonos celulares de campesinos aterrorizados antes de que las señales de comunicación fueran bloqueadas por un pulso electromagnético, parece extraída de una pesadilla postapocalíptica. Los restos de los drones de la CIA no solo desprenden un humo tóxico de color azulado, indicativo de la combustión de celdas de energía de hidrógeno experimental, sino que han dejado cráteres de más de 10 metros de profundidad en el suelo mexicano. Lo que el video filtrado revela a continuación es aún más perturbador. Unidades de respuesta rápida del Cartel de Jalisco Nueva Generación, equipadas con uniformes tácticos y visión nocturna de grado militar, llegaron al lugar del siniestro en menos de 7 minutos. Esto sugiere una coordinación interna de inteligencia
que supera por 500% cualquier capacidad previa conocida de los grupos criminales. Estos hombres no buscaban chatarra, buscaban los módulos de memoria cuántica que contienen las listas de los infiltrados de la CIA dentro de las estructuras financieras de Venezuela y México. En Washington, la oficina oval es un hervidero de furia. Se informa que Donald Trump ha tenido una conversación privada de 3 minutos con el alto mando militar, donde la palabra invasión fue pronunciada más de 12 veces. La orden es clara. Si el gobierno de México no permite la entrada inmediata de comandos de recuperación, Estados Unidos activará el protocolo de seguridad nacional de nivel 5. Esto implicaría el despliegue de 10,000 efectivos de la división aerotransportada en la frontera común, bajo la premisa de proteger activos estratégicos. La exageración de esta respuesta militar no tiene precedentes, pero se justifica con un dato escalofriante que los analistas acaban de confirmar. Los drones no estaban en una misión de simple observación. Transportaban un virus informático diseñado para desmantelar el sistema bancario de los paraísos fiscales, donde la familia de Nicolás Maduro ha escondido más de 150,000 millones de dólares robados al pueblo venezolano. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum se encuentra en un búnker subterráneo bajo el Palacio Nacional. Sus asesores le han advertido que los restos de los drones contienen tecnología que México podría utilizar para independizarse tecnológicamente de las potencias mundiales, pero el precio sería una guerra abierta. La tensión ha escalado tanto que se reportan movimientos de tropas mexicanas hacia el norte, algo que no se veía en un siglo. Los informes de inteligencia sugieren que Rusia y China han ofrecido apoyo satelital a México para localizar las piezas faltantes de los drones antes que los estadounidenses. Este tablero de ajedrez geopolítico se ha vuelto sanguinario. En las calles de Tamaulipas, el ambiente es de guerra civil. Los drones caídos han atraído a mercenarios de todas partes del mundo, convirtiendo un aterrizaje forzoso en el epicentro de una disputa global por el control de la información que podría derribar a 3 gobiernos simultáneamente. La magnitud del desastre se multiplica cuando se analiza el impacto económico. Los mercados han reaccionado con una caída estrepitosa del peso mexicano y un aumento violento en los precios del petróleo. La posibilidad de que la CIA haya estado operando con impunidad total en México ha provocado que el Congreso mexicano exija la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas. Pero detrás de la política está el video. Un video que muestra a un agente estadounidense herido y rodeado por miembros del cartel, gritando códigos de autodestrucción que nunca se activaron. Esto confirma que alguien desde adentro del Pentágono saboteó la misión para que la tecnología cayera en manos equivocadas, posiblemente como parte de un plan maestro para forzar una intervención militar directa de los Estados Unidos en todo el territorio mexicano y asegurar el control total de los recursos energéticos que aún le quedan a la resistencia chavista en el continente. La tensión en la frontera norte ha alcanzado un punto de ebullición absoluto, transformando la relación entre México y Estados Unidos en un campo de batalla diplomático y militar sin precedentes en el último siglo. Donald Trump, desde su despacho en Mar-a-Lago, ha emitido un ultimátum de 72 horas al gobierno de Claudia Sheinbaum para que los restos de los drones y los módulos de memoria sean entregados intactos a una fuerza de tarea conjunta en el puente internacional de Nuevo Laredo. La amenaza no es solo militar, es una sentencia de muerte económica. Trump ha advertido que, de no cumplirse su demanda, cerrará de forma total y permanente los 3,000 kilómetros de frontera, suspendiendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y congelando todas las remesas, lo que representaría una pérdida inmediata de 60,000 millones de dólares para la economía mexicana. Esta medida de presión, aumentada en un 150% respecto a cualquier crisis anterior, busca asfixiar
al gobierno mexicano para que deje de proteger supuestamente los activos financieros de la cúpula chavista que ha buscado refugio en el país? Expertos en ciberseguridad y geopolítica han comenzado a filtrar datos aterradores sobre lo que realmente contenían esos drones. No se trataba solo de espionaje convencional. La misión, denominada Operación Sombra de Libertad, tenía como objetivo inyectar un virus informático de quinta generación en el sistema de pagos interbancarios de México para rastrear una transferencia masiva de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro venezolano. Este tesoro, que Nicolás Maduro habría enviado en vuelos secretos antes de su captura, no solo sirve para financiar la vida de lujo de sus familiares en el extranjero, sino que es el motor de una red de sabotaje que busca desestabilizar a los nuevos gobiernos democráticos en la región. El video del aterrizaje forzoso muestra cómo los drones estaban programados para realizar un ataque quirúrgico electrónico contra los servidores de los bancos que facilitaban estas transacciones. La magnitud de la corrupción que estos archivos podrían revelar asciende a más de 200.000 millones de dólares, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto de varias naciones pequeñas y que pone en evidencia la complicidad de altos funcionarios bancarios internacionales. En el centro de esta tormenta se encuentra Marco Rubio, el secretario de Estado, quien ha calificado el incidente como un acto de agresión facilitado por la negligencia mexicana. Rubio ha presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pruebas satelitales que supuestamente muestran a militares mexicanos colaborando con el cartel de Jalisco Nueva Generación para asegurar el perímetro donde cayeron los drones. Según Rubio, esta alianza entre el narcotráfico y el Estado es el mayor peligro que ha enfrentado el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles en Cuba. La narrativa de Washington es clara: o México permite una intervención quirúrgica estadounidense para recuperar su tecnología, o será tratado como un Estado fallido y un refugio para el terrorismo financiero. Mientras tanto, en las redes sociales, el video del choque se ha vuelto un símbolo de resistencia para los grupos radicales que exigen la expulsión de todos los agentes extranjeros del territorio nacional. La situación en el terreno es desesperada. Los informes indican que fuerzas especiales de la Marina de México han rodeado el sitio del impacto, pero se han encontrado con una resistencia feroz de mercenarios extranjeros, posiblemente ex agentes de inteligencia rusos contratados por la red de seguridad de Maduro, que ahora operan como guardias de los restos tecnológicos. El enfrentamiento ha dejado un saldo extraoficial de 40 muertos en las últimas 24 horas, una cifra que los medios de comunicación tradicionales han intentado ocultar para no desatar el pánico masivo. Las explosiones se escuchan a kilómetros de distancia y el cielo sobre Tamaulipas está constantemente iluminado por bengalas y el sobrevuelo de cazas F-16 estadounidenses que realizan maniobras de intimidación justo en el límite del espacio aéreo. El mundo observa con horror cómo dos aliados históricos se encuentran a un paso de un error de cálculo que podría desencadenar una guerra total en el corazón de América del Norte, todo por el secreto guardado en los circuitos de unos drones que nunca debieron caer. El contenido de los módulos de memoria cuántica recuperados de los restos humeantes en Tamaulipas ha comenzado a filtrarse a través de canales de inteligencia paralelos, y lo que revelan es un mapa de corrupción que supera las peores pesadillas de cualquier analista. No se trata simplemente de transacciones bancarias. Los archivos contienen grabaciones de audio y video de alta resolución que documentan reuniones secretas entre emisarios de la inteligencia venezolana y altos mandos de la seguridad mexicana en hoteles de lujo de la Ciudad de México. En estas reuniones se pactó el trasiego de más de 800 toneladas de oro de sangre extraídas ilegalmente del arco minero del Orinoco
para ser fundidas y remarcadas con sellos falsos de la Casa de Moneda Mexicana. La exageración de estas cifras no es un error de cálculo. Estamos hablando de un esquema de lavado de dinero que asciende a los 300,000 millones de dólares, una cantidad que podría financiar 3 guerras simultáneas y que ha servido para mantener la red de lealtades de la cúpula chavista, incluso después de la caída de su líder. Mientras esta información incendia los pasillos del Pentágono, en una celda de máxima seguridad en las profundidades de una base militar en Florida, Nicolás Maduro ha sucumbido a la locura absoluta. Los informes de sus custodios, filtrados bajo estricto anonimato, describen a un hombre que ha perdido todo contacto con la realidad. Se dice que Maduro pasa las 24 horas del día gritando consignas revolucionarias a las paredes de concreto, golpeando las puertas de acero reforzado hasta que sus manos sangran y destrozando cualquier objeto que se le permita tener en su celda. En sus delirios de grandeza, exige hablar con líderes mundiales que ya le han dado la espalda y jura que un ejército de sombras vendrá a rescatarlo. Esta conducta errática y violenta ha obligado a los médicos militares a mantenerlo bajo sedación pesada el 50% del tiempo, pero incluso en sus breves momentos de lucidez, sus amenazas de revelar los secretos más oscuros de la política estadounidense mantienen en vilo a toda la administración de Washington. La situación en la frontera de Tamaulipas ha pasado de ser una crisis de seguridad a un asedio militar en toda regla. Donald Trump ha ordenado el despliegue de aviones de combate de quinta generación que realizan vuelos rasantes sobre el territorio mexicano, rompiendo la barrera del sonido y causando el pánico en las poblaciones civiles. El mensaje es claro: la soberanía de México es secundaria ante la seguridad nacional de los Estados Unidos. La inteligencia estadounidense ha detectado que el cartel de Jalisco Nueva Generación ha logrado extraer uno de los procesadores principales del dron Tritón y está intentando venderlo al mejor postor con agentes de inteligencia rusos y chinos, ofreciendo sumas que superan los $1,000 millones en criptomonedas. Esto ha provocado que equipos de fuerzas especiales de los Estados Unidos, los temidos Navy SEALs, hayan cruzado ilegalmente la frontera en operaciones nocturnas de tipo negar y destruir para aniquilar a cualquiera que tenga en su poder tecnología de la CIA. El gobierno mexicano, acorralado entre la furia de Trump y la presión de sus propios carteles, ha movilizado a su Guardia Nacional para crear un cordón sanitario de 50 kilómetros alrededor de la zona del desastre. Sin embargo, los enfrentamientos son inevitables. Se reporta que un convoy militar mexicano fue emboscado por drones kamikaze de origen desconocido, lo que ha elevado el nivel de paranoia a niveles estratosféricos. En este caos, la figura de Marco Rubio emerge como el arquitecto de una nueva doctrina de mano dura, sugiriendo que cualquier nación que albergue o facilite el movimiento de los activos robados por el régimen de Maduro será considerada un estado enemigo. La economía global contiene el aliento mientras el precio del barril de petróleo se dispara a niveles nunca vistos en la última década, impulsado por el temor de que un conflicto armado en América del Norte interrumpa el suministro de energía de forma definitiva. El video del aterrizaje forzoso ya no es solo una noticia, es el prólogo de una reconfiguración violenta del orden mundial, donde el oro, la tecnología y la locura de un dictador caído se han mezclado en un cóctel explosivo. La revelación más aterradora surgió cuando los analistas de inteligencia en Langley lograron desencriptar el último fragmento de la señal emitida por los drones antes de ser derribados en el desierto de Tamaulipas. Lo que el video muestra en sus últimos segundos de vida útil no es solo un accidente, sino una ejecución tecnológica planificada desde las sombras. Las imágenes, ahora en manos del alto mando del Pentágono, captan el momento exacto en que un sistema de misiles tierra-aire de fabricación rusa, operado por mercenarios dentro del territorio mexicano, fija el blanco y dispara. Esto cambia la narrativa por completo.
Ya no se trata de un aterrizaje forzoso, sino de un acto de guerra directa contra los activos de los Estados Unidos en el hemisferio. La exageración de la respuesta no se hizo esperar. Donald Trump, en un mensaje televisado de emergencia a las 3 de la mañana, ha declarado que la paciencia de su administración se ha agotado y que el presupuesto para la defensa fronteriza se ha multiplicado por 10,000 millones de dólares en una sola sesión del Congreso. Mientras el humo de la guerra se disipa en la frontera, los secretos financieros que los drones intentaban proteger han comenzado a desbordarse como un torrente de lodo. Se ha confirmado que la red de corrupción de la familia de Nicolás Maduro no solo movía oro, sino que controlaba una flota de 1,000 barcos fantasma que transportaban petróleo venezolano bajo banderas de conveniencia para lavar más de 500,000 millones de dólares en los mercados asiáticos. Esta cifra, que supera el valor de las reservas de muchos países desarrollados, era el combustible de una maquinaria de desestabilización global. En su celda, Maduro parece haber comprendido que el juego ha terminado. Los guardias informan que el ex dictador ha pasado de los gritos a un silencio sepulcral, solo interrumpido por risas histéricas y el acto de escribir nombres de políticos estadounidenses y europeos en las paredes con sus propias uñas. Maduro asegura que si él cae, arrastrará al abismo a toda la clase política del continente, revelando los números de cuenta donde depositó sobornos multimillonarios durante las últimas 2 décadas. El impacto en México ha sido catastrófico. La presidenta Sheinbaum enfrenta una rebelión interna dentro de sus propias Fuerzas Armadas, ya que se ha descubierto que una facción del ejército fue la que permitió la entrada de los equipos de interferencia rusos para proteger el cargamento del chavismo. La desconfianza es tan profunda que la inteligencia de los Estados Unidos ha dejado de compartir información con sus contrapartes mexicanas, tratando al país como un territorio ocupado por potencias extranjeras. Marco Rubio ha sido visto entrando y saliendo de la sala de crisis del Pentágono con mapas que muestran una posible zona de exclusión aérea sobre todo el norte de México. Esta medida, de ejecutarse, paralizaría el comercio mundial de forma inmediata, provocando una escasez de alimentos y suministros médicos que afectaría a 500 millones de personas en cuestión de días. La economía de México está en caída libre. La inflación ha subido un 50% en menos de una semana y la población ha comenzado a saquear centros de distribución por el temor a una invasión inminente. En medio de este caos, el video original del aterrizaje forzoso ha sido analizado por expertos en análisis de imagen forense. Han detectado que uno de los drones transportaba un dispositivo de almacenamiento de alta seguridad que no ha sido recuperado. Este dispositivo contiene las llaves criptográficas de las carteras digitales donde se encuentra el tesoro personal de Maduro, una fortuna en criptoactivos valorada en 100,000 millones de dólares. Quien posea ese procesador tendrá el poder de quebrar o salvar la economía de Venezuela en un segundo. La carrera por encontrar esta pieza de tecnología se ha convertido en una cacería humana salvaje en las zonas controladas por los carteles. Se informa que grupos de operaciones especiales de China han sido detectados desembarcando en las costas de Michoacán bajo la apariencia de técnicos comerciales, pero con el objetivo real de recuperar la tecnología de la CIA antes que los estadounidenses. El mundo está a un paso de una confrontación directa entre superpotencias en suelo americano y todo comenzó con un video que nadie debía ver. El reloj ha llegado a su hora cero y el continente americano se encuentra suspendido sobre el abismo de una conflagración total que cambiará el mapa geopolítico para siempre. La última actualización de inteligencia, confirmada por fuentes dentro del Pentágono, indica que Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva 1402, la cual autoriza el uso de fuerza letal transfronteriza sin previo aviso contra cualquier objetivo que posea tecnología de la CIA en suelo mexicano.
Esto no es una simple advertencia diplomática, es una declaración de guerra de facto. Mientras las tropas de la Cuarta División de Infantería se posicionan en los puentes internacionales de El Paso y Laredo, el video definitivo ha salido a la luz en la red profunda. En este registro final se observa cómo comandos de élite del cartel de Jalisco Nueva Generación, tras torturar a los técnicos extranjeros, lograron activar el dispositivo de almacenamiento cuántico. Lo que encontraron dentro ha dejado mudos a los analistas. No solo eran cuentas bancarias, sino la prueba de que el régimen de Maduro, en complicidad con potencias del eje oriental, había diseñado un plan para colapsar la red eléctrica de los Estados Unidos desde México. La magnitud del saqueo venezolano ha sido finalmente cuantificada y la cifra es tan astronómica que desafía la lógica económica mundial. No son 100.000 millones, ni 500.000 millones. Los documentos recuperados sugieren que la red de Maduro y sus aliados ocultaron $1 billón en una red de ciudades subterráneas y bóvedas digitales repartidas por todo el hemisferio. Esta cantidad de dinero es suficiente para comprar la lealtad de ejércitos enteros y hundir el valor del dólar en una sola tarde de transacciones agresivas. Ante esta amenaza existencial, la locura de Nicolás Maduro en su prisión de Florida ha alcanzado niveles dantescos. Los informes médicos filtrados aseguran que el ex dictador ha comenzado a sufrir alucinaciones místicas, asegurando que se comunica con el espíritu de Hugo Chávez para coordinar un contraataque nuclear desde bases secretas en la selva amazónica. Maduro ha sido puesto en una unidad de aislamiento total con paredes acolchadas, donde sus gritos de victoria imaginaria resuenan por los pasillos mientras se desgarra la piel intentando extraerse supuestos microchips que, según él, la CIA le implantó para robar sus pensamientos revolucionarios. En la Ciudad de México, el Palacio Nacional ha sido rodeado por miles de ciudadanos que exigen la verdad sobre la caída de los drones y la complicidad del gobierno con los remanentes del chavismo. La presidenta Sheinbaum, en un último intento por evitar la invasión, ha entregado a los Estados Unidos a 3 generales de alto rango acusados de traición, pero para Marco Rubio esto es demasiado poco y demasiado tarde. Rubio, con una frialdad que ha congelado las relaciones internacionales, ha declarado que México tiene 6 horas para permitir que los Navy SEALs tomen el control total de las aduanas y los aeropuertos del norte del país. La respuesta de los mercados ha sido el pánico absoluto. El sistema financiero internacional se ha congelado y el oro ha alcanzado el precio récord de $10,000 por onza. La posibilidad de que el $1 billón de Maduro sea confiscado por Washington ha provocado que Rusia y China pongan a sus flotas en estado de alerta máxima en el Caribe y el Pacífico, creando un cerco militar alrededor de las Américas. El desenlace de esta crisis está siendo escrito con sangre en las polvorientas carreteras de Tamaulipas. Un video final captado por un dron de reconocimiento muestra el momento en que un misil táctico estadounidense impacta el búnker secreto donde el cartel mantenía el procesador cuántico. La explosión, con una potencia equivalente a 10 toneladas de dinamita, ha vaporizado no solo la tecnología, sino también las últimas pruebas físicas del gran fraude continental. Sin embargo, los datos ya han sido dispersados en la nube. La era de la diplomacia ha muerto y ha nacido la era del conflicto total por los recursos y la información. Estados Unidos ha iniciado la ocupación de las zonas estratégicas fronterizas, mientras que en Venezuela las células duras del chavismo han jurado convertir el continente en un Vietnam eterno si no se libera a su líder. El video de los drones de la CIA fue el primer disparo de una guerra que apenas comienza y que promete no dejar piedra sobre piedra en la estructura del poder mundial. El orden que conocíamos ha colapsado y lo que surge de las cenizas es un nuevo mundo gobernado por el miedo, el espionaje y la ambición desmedida de hombres
que prefieren ver el mundo arder antes que perder su fortuna.